¿Qué tan en serio te tomas los videojuegos? Estoy seguro que por más tranquilo y objetivo que seas, en algún momento has perdido los estribos por una partida injusta o, en el mejor de los casos, por una victoria muy significativa. Eso es una cosa. Otra es la gente que se toma a estos como si su vida dependiera de ello y que son capaces incluso de causar altercados por algo tan insignificante como una derrota. Pero lo que veremos el día de hoy va muchísimo más allá y es un buen recordatorio de algo tan oscuro como triste. Cuando escuchamos historias sobre cultos o grupos donde se sigue ciegamente a algo o a alguien, un pensamiento que circula en muchos de nosotros es: ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo personas pueden acceder a cosas tan absurdas y claramente desfavorables? Desafortunadamente, la vulnerabilidad a caer en cosas de esta naturaleza puede ser tan simple como un impulso o jugar adecuadamente con el miedo. Toma esto muy en cuenta para empatizar con lo que escucharás en los próximos minutos. En 1997, Final Fantasy VII, el popular juego de rol de la empresa Square Enix, salió al mercado como una exclusiva para la primera PlayStation, y no sería exagerado decir que se convirtió en algo de culto. Este juego es tenido no solo como uno de los mejores de la franquicia, superando en gusto incluso a entregas posteriores y con mejor aspecto gráfico y jugabilidad. También se le considera como una pieza clave para que la consola de Sony debutara por todo lo alto. Y por encima de esto, que es el exponente por excelencia cuando de videojuegos de rol hablamos. Sencillamente, Final Fantasy VII es un juego adorado por gran parte de la comunidad gamer y naturalmente tiene a su buen séquito de fans fieles e incondicionales que, aún al día de hoy, se reúnen para hablar de él. Pero hace casi 20 años sucedió uno de los episodios más desafortunados relacionados no solo con este juego, sino con cualquier tipo de fandom en general. Todo comienza aproximadamente por el año 2000, con una pareja de chicas que adopta los nombres de Genova y Houjo, nombres de personajes del videojuego en cuestión. La pareja estaba completamente convencida de que de alguna manera ellos eran reencarnaciones de estos personajes en el mundo real, que estas eran sus vidas pasadas o que habían sido poseídos por el espíritu de ellos. Es decir, no se trata solo de gente que disfruta del roleplay, sino de verdaderas lunáticas que aparentemente no distinguían la realidad de la ficción, y aunque esto es definitivamente extraño, no representó ningún problema, al menos hasta que Houjo partió a la universidad, más precisamente a la Universidad Estatal de Pensilvania, y se instauró en la pequeña ciudad perteneciente al campus, donde rentó un apartamento. Tiempo después, Genova, a quien a partir de este punto llamaremos Jen, se mudó con ella, y una vez aquí, empezarían a buscar gente que también estuviera interesada en Final Fantasy VII, para comenzar lo que, en un inicio, podría verse como un club de fans, pero que iría mucho más allá. Jen y Houjo no tuvieron problema para encontrar gente a la cual convencer para que adoptasen su perspectiva sobre cómo llevar el fanatismo. Pronto, se formó un círculo de amigos los cuales eran rebautizados con el nombre de algunos de los personajes del videojuego. Esto bajo las órdenes de Jen, pero no conformes, intentarían captar a más gente a través de internet, poniendo mensajes en foros, salas de chat relacionadas y principalmente en el sitio web houjo.org. El propósito de todo este reclutamiento era atraer gente a su apartamento, que funcionaría como base del club, y una vez ahí, se les persuadiría para que pagaran cantidades diversas a cambio de cosas presuntamente especiales, como comida u objetos mágicos, todo bajo la idea de que si querían ser dignos de su personaje, definitivamente deberían poseer lo que ellas les daban. En este punto uno pensaría que es más que suficiente atraer a un puñado de personas sugestionables para hacer negocio con un juego de rol tomado muy en serio, pero esto sería solo el inicio para esta descontrolada pareja. De alguna forma, los integrantes de este grupo de fans terminaban viviendo con ellas, y además de terminar pagando los gastos generales del lugar, eran sometidos a peculiares rituales que involucraban cosas tales como hipnosis o realizar cosas específicas para poder ponerse en contacto con su verdadero ser, y en un punto mayor, tener peleas con hechizos mágicos haciendo movimientos extraños. De estas dinámicas, algunos miembros comenzaron a destacarse,
y poco a poco el culto fue tomando forma con jerarquías y favoritismos. Esto claro, a conveniencia de Jen y Hojo. Es así como llegamos con un chico llamado Sid, quien posteriormente fue renombrado como Zack, contactado por Jen para unirse a ellos y por quien esta historia pudo darse a conocer. Sid había ingresado a la universidad en 2001, pero había tirado a la basura su primer año como universitario, entre fiestas y procrastinación. Se trataba de un chico con una situación familiar problemática, con un largo historial de abusos emocionales y físicos, y que igualmente pasaba por un momento delicado tratando de descifrar su identidad sexual. Los pocos ratos de tranquilidad que tenía, los usaba para moderar y atender una página de fans de los personajes de Zack y Cloud. Este fue el motivo por el que Jen le contactó y le ofreció ir a vivir con ellas, algo que, aunque Sid rechazó en un inicio, tras 2 semanas de efectiva persuasión, terminó aceptando. Con apenas un par de semanas de conocerse, Sid llegó al apartamento ubicado en el State College, donde conoció a Jen y a su novia Hojo. Ahí, se dio cuenta de que la cuestión con el rol de los personajes de Final Fantasy iba demasiado en serio, aunque por su situación en ese momento no le molestó, le parecía divertido y estaba seguro de que podría vivir sin ningún problema. Incluso accedió a conseguir un trabajo inmediatamente para ayudarles a pagar las cosas, a modo de agradecer su hospitalidad. No obstante, a pesar de encontrarse con personas aparentemente amables, Sid se pudo dar cuenta de que el apartamento estaba hecho un desastre. Había ropa sucia, comida vieja, papeles y un montón de polvo de colores por doquier. Una vez instaurado, la convivencia se volvió especialmente compleja con Jen, pues recurrentemente ella discutía cosas tales como teorías conspirativas, ideas muy peculiares sobre la sociedad y secretos del gobierno. En un todo, Sid se pudo dar cuenta de que a Jen le hacía falta un tornillo, y no era para menos. Y es que Jen venía de un internamiento en el desaparecido centro de tratamiento residencial Cross Creek, ubicado en Laverkin, Utah, un extinto sanatorio, acusado de cometer toda clase de abusos físicos y psicológicos brutales hacia sus residentes. Notoriamente Jen, aunque podía ser bastante funcional en su día a día, tenía una mente trastornada, y esto en gran parte fue el motivo para que la casa de Final Fantasy se fuera tornando poco a poco en un infierno para sus integrantes. Una vez que se tuvieron suficientes personas para interpretar al ambiente del juego, Jen dejó de lado sus obligaciones del mundo real, abandonando su trabajo y dejando la responsabilidad de la manutención en Sid. Los rituales y actividades que el club tenía se fueron haciendo progresivamente más enfermizos y ya ni siquiera estaban relacionados con el juego. Sencillamente se cumplía lo que Jen ordenaba bajo la excusa de entrar en contacto con el verdadero espíritu de su personaje. El caso de Sid fue uno bastante particular y especialmente tormentoso, pues al ser nombrado como Zack, se le obligó a hacer pareja con una chica que había adoptado la identidad de Aeris. En el juego estos personajes son pareja, pero en esta descabellada realidad significó emparejar contra su voluntad a un chico de preferencias homosexuales con una mujer, en todos los sentidos que esto implica, ya que Jen los obligaba a mantener relaciones, y si por alguna razón se negaban, ella introducía afrodisíacos en su comida. El poco dinero que había para mantener a toda la comuna los llevaba a cumplir una dieta a base de bebidas deportivas y apenas algo de carne, lo que hizo que muchos cayeran enfermos. La poca atención al mantenimiento del lugar resultó en un terrible olor fétido que invadía todo el apartamento, el cual aumentaba con las continuas relaciones entre Hojo y Jen por todo el lugar, resaltando cómo esta última dejó de bañarse por completo y fortuitamente le quitó el derecho a los integrantes del club para comunicarse con el mundo exterior. Únicamente Sid, que era el sostén económico, tenía permitido salir, aunque todas sus llamadas y comunicaciones en línea siempre eran monitoreadas. Sid, quien como mencioné ha sido el único que se atrevió a hablar a detalle de la experiencia y por el cual se conoce esta historia, en algún punto fue el objetivo predilecto para las experimentaciones de Jen. Una vez, fue encerrado en una cámara insonorizada y no se le permitió salir hasta que entró en desesperación, y en otra ocasión, fue sometido a un rudimentario proceso para conectar con sus vidas pasadas, el cual consistía en estar tumbado en el suelo, inmóvil, escuchando una y otra vez una canción del soundtrack del juego. Llegados a este punto, la historia sigue siendo extraña, aunque podría resumirse de una manera clara.
un grupo de marginados fanáticos de un videojuego, siguiendo las órdenes de una demente enajenada. Este sería el perfecto ejemplo de cómo alguien que padece de sus facultades mentales puede llegar a verse convenientemente rodeado de personas endebles dispuestas a darlo todo por él. Quizás el ejemplo más básico de cómo armar una secta, y además de uno bastante efectivo. Y es que aunque, como veremos a continuación, Sid, además de ser el único con el valor de publicar su terrible experiencia en línea, fue también de los pocos que se armó del valor suficiente para salirse del culto reconociendo que aquel sitio era totalmente demencial. Un día lluvioso de agosto del 2002, Sid llegó completamente empapado a la casa. Dejó sus zapatos en un lugar que daba al exterior para que se secaran y a la mañana siguiente, estos habían desaparecido. Un hecho tan simple como este, descrito por él mismo como algo absurdo, fue la gota que derramó el vaso. Lo hizo entrar en cólera y huir de ahí con tan solo $5 en el bolsillo. Sid vagó durante 5 días en las calles, sin dinero y sin zapatos, viviendo como vagabundo, pero a su parecer esto era claramente mejor que seguir en esa casa de locos. Posteriormente, otro miembro del club le ayudaría a sacar sus cosas del lugar y tras ponerse en contacto con su padre, recibiría dinero para irse a vivir a otro sitio en Alabama. Una vez tranquilo y lejos de aquel infierno, Sid comenzó una página web describiendo a detalle su experiencia en la casa de Final Fantasy VII, tratando de advertir a todo el mundo de no relacionarse con Jen. En un inicio, sus escritos pasaron desapercibidos, pero tras una temporada comenzó a viralizarse. Su sitio recibió comentarios de gente que afirmaba haber conocido a estas chicas y que también habían visto la posilga en la que estaba convertida ese club. Ante estas acusaciones, Joanna y Rachel, nombres reales de Jen y Hoyo, respondieron llamando a Sid mentiroso, loco y adicto a las drogas, pero incapaces de actuar ante otras declaraciones que fueron saliendo de otros antiguos miembros del club y sobre todo de antiguos conocidos de Joanna, algunos de ellos del mismo centro de tratamiento. La pareja no tuvo más remedio que desaparecer de internet y del campus de la Universidad de Pensilvania, llevándose consigo su locura y aparentemente a algunos de sus miembros. Hoy, a casi 2 décadas de ocurridos estos hechos, la página que hizo Sid en la cual se relata su experiencia sigue vigente. Encontrarás el link en la descripción de este video. De Joanna y Rachel no se han tenido noticias, aunque al paso de los años, ocasionalmente algunas personas refieren a aparentes encuentros con ellas. Se destaca, por ejemplo, a un sujeto que conoció a una tipa llamada Sarah en el sur de California, la cual también estaba obsesionada con la idea de que su alma pertenecía al personaje de un videojuego. No era de Final Fantasy VII, sino de otro juego llamado Suikoden, perteneciente a la PlayStation 1. Esto nos deja con un final curioso, por llamarlo de alguna manera. Y es que, o bien la pareja desquiciada sigue suelta en algún rincón de los Estados Unidos, haciendo cultos en torno a personajes de videojuego, ya no centrándose únicamente en Final Fantasy VII, o, inesperadamente, hay más locos sueltos con la misma idea. Sid mencionó que cuando estaba en el culto, había alrededor de 20 miembros, pero quizás hoy en día sean muchos más. Así que ya lo sabes, si eres fan de algún videojuego y te gusta el roleplay, ten bastante cuidado de a qué comunidades en línea te metes. Podrías encontrarte con Joanna o algún lunático similar. Sin duda una historia que, aunque pueda parecer absurda por momentos, funciona como un testimonio del riesgo que personas susceptibles y supersticiosas pueden tener de unirse sin darse cuenta a algo sumamente oscuro. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.